Ayer la derecha y la extrema derecha convocaron una manifestación en Madrid bajo el eslogan Elecciones Generales Ya. Sí, vuelven otra vez a esa cantinela de salir a las calles a pedir elecciones de nuevo, a pesar de que hace apenas un año que ya fuimos a las urnas. El problema, que el resultado electoral pues no les gustó. También es verdad que las diferencias son bastante duras. La gente de izquierdas, o la gente más o menos normal o progresista, sale a la calle a defender la sanidad, la educación o incluso a reivindicar el derecho a la vivienda, como ocurrió la semana pasada, el domingo de la semana anterior. ¿Qué pasa? Que la derecha simplemente sale a hablar de comunismo, de ETA, de Venezuela y a decir que no reconoce resultados electorales. ¿La diferencia entre uno y lo otro? Pues seguramente la diferencia entre hablar de problemas reales y delirios ultras, porque esto era simplemente delirios ultras en la calle, y así lo vamos a ver con algunas declaraciones que vais a alucinar. Entre otras, de gente que dice que la manifestación ha sido un auténtico éxito, cientos de miles de personas. Claro, tiene dos inconvenientes este argumento. El primero es ver las fotografías, que ya lo desmienten, y el segundo es escuchar a los propios asistentes que decían, hombre, pues podría estar esto un poco más lleno. Lo tenemos grabado, lo vamos a ver enseguida. ¿Sabéis quién ha estado ahí? Esperanza Aguirre. Hablando de la corrupción, precisamente Esperanza Aguirre. Increíble. Y también ha estado ahí Santiago Abascal, por supuesto. ¿Y sabéis qué ha dicho? Pues ha animado al Partido Popular a que presente una moción de censura contra este malvado sátrapa y felón que es Pedro Sánchez. Y además que ha añadido que estarían desde Vox incluso dispuestos a aceptar los votos del malvado prófugo de la justicia Carles Puigdemont si es para lograr una moción de censura favorable, lo nunca visto. O sea, resulta que eso de unirse Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y el malvado demonio prófugo de la justicia Carles Puigdemont puede ser que sea algo que esté cercano. Alucinante, ¿no? Lo que puede unir una manifestación de estas características, sobre todo cuando pincha. Avanzando un poco más en los temas que vamos a tratar hoy, vamos a ver un mensaje. ¿Mensaje de quién? De Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ya sabéis que llevamos toda la semana con la cantinela de la dimisión del fiscal general del Estado por desmentir un bulo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver el mensaje que utilizó el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso para mandárselo a todos sus medios de comunicación, amigos. Se les va a caer la cara de vergüenza cuando veamos lo que vamos a ver ahora, porque vamos a ver cómo en esos medios copiaron literalmente y palabra por palabra el mensaje que les mandó Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, que es como si el jefe de gabinete de Ayuso les escribiese los titulares. Vais a alucinar con esto. Y para finalizar, pues vamos a seguir un poco con la estela del viernes pasado, donde ya hablamos de Miguel Tellado diciendo aquello de nuestra labor principal es acabar con este gobierno y no importa qué tengamos que hacer para ello. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, dijo Miguel Tellado. No es hacer oposición, su labor. No, es acabar con este gobierno. Y vamos a ver cómo ya han confirmado del todo, lejos de aquella estrategia que dijeron que igual iban a empezar, ¿no? De coger temas más sociales, de hablar de vivienda, de hablar de conciliación. No, han decidido que van a hacer guerra total. Una cosa que suena un poco, pues no sé, como mínimo al golpista. Vamos a ver todos estos temas enseguida, hoy que es lunes 21 de octubre, y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Clave Barroso. ¿Cómo estáis? Pues seguramente mejor que muchos de los que asistieron ayer a la enésima manifestación de la derecha en las calles, pensando que esta era la de verdad, la que iba a ser radicalmente masiva e iba a hacer temblar los cimientos de este gobierno. Bueno, pues amigos y amigas, nada más lejos de la realidad. E insisto, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en los vídeos que vamos a ver ahora mismo. Pero antes os proponía una diferencia, incluso una diferencia gráfica que se puede ver incluso en las imágenes. Una diferencia entre la manifestación que vimos el domingo de la semana pasada y la manifestación que vimos ayer. Una manifestación que fue la de la semana pasada reivindicando, ojo, algo tan radical y comunista como el artículo 47 de la Constitución, y una manifestación como la de ayer en la que simplemente se escucharon gritos de comunismo, ETA, Venezuela, incluso llegaron a hacer un muñeco de cartón, una vez más, tengo una obsesión con los muñecos, un pelele del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y lo mantearon junto a otro muñeco de su mujer, que representaba a Begoña Gómez. Sí, alguno estará sorprendido, otros dirán, bueno, pues no me sorprende porque es lo que suelen hacer, pero efectivamente es lo que volvieron a hacer. Y esta es la diferencia entre manifestarse por cosas que merecen la pena, es decir, por problemas reales, por mejorar la sanidad, por mejorar la educación, por el problema de la vivienda, que es el principal problema que tenemos, y otro por cosas completamente ficticias,
y delirios ultras como ETA, ETA, ETA. Una señora incluso ha dicho que Pedro Sánchez es peor que ETA. y alguno de eso se sorprenderá, pero es que yo ya no me sorprendo, estoy curado de espanto, porque si tenemos a su líder, a Isabel Díaz Ayuso, diciendo todo el día que ETA en 2024, es decir, 13 años después de que dejase las armas, está más fuerte que nunca, hombre, pues ¿qué esperamos que digan sus seguidores? Pues evidentemente le compran el relato. Atención al titular. Diario.es dice: miles de personas exigen elecciones generales en una manifestación con el Partido Popular y Vox en Madrid. En la concentración han participado alrededor de 25.000 personas bajo el lema por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. Elecciones generales ya. Que es un poco el mismo eslogan que llevan utilizando desde el día siguiente en el que no consiguieron suficientes votos como para gobernar. Esto parece que es un ejercicio retórico, no lo es. El día 24 de julio, es decir, un día después del 23J, que fueron las elecciones del año pasado, de hace apenas un año, del 2023, ya hubo una manifestación pidiendo elecciones de nuevo. Y es como, a ver, señores, ustedes tienen el mínimo respeto por la democracia, porque si así es, deben entender que las elecciones, pues no sé, por lo general, si hay mayoría para gobernar, y en este caso la hubo, aunque les fastidie, pues son para legislaturas de 4 años. Y no puede ser que cuando no sale el resultado que a ustedes les gusta, pues entonces pidan elecciones al día siguiente, inmediatamente. Bueno, pues es lo que hicieron y es lo que siguen haciendo, y es esta frustración acumulada de la que pues no logran escapar y que les lleva a decir tonterías como las que vais a ver enseguida. Aquí vemos pues quien esté viendo el podcast y quien no, pues se lo describo. Vemos, mientras suena la canción Libre de Nino Bravo, dos muñecos de cartón, de algodón, no sé muy bien, dos muñecos al fin y al cabo, uno del presidente del gobierno, otra de Begoña Gómez, siendo manteados mientras están rodeados de banderas de España. Esto lo hicieron ya, acordaos, el 31 de diciembre del 2023, es decir, el último día del año pasado, que se concentraron también delante de Ferraz, hicieron un muñeco de cartón de Pedro Sánchez y se pegaron con él a puñetazo limpio. Que eso a mí me producía dos sentimientos un tanto encontrados. El primero es un poco de miedo, de cómo estáis tan tarados para hacer esto. Porque si estuviese ahí delante seguramente le pegarían igual, porque estaban completamente desquiciados. Pero el segundo sentimiento era un poco de lástima. ¿Por qué estáis en fin de año, en el último día del 2023, que se supone que es un día, no sé, como bonito para estar con amigos, familiares, con gente a la que quieres? O mejor en tu casa, sin hacer el ridículo, pues estaban ahí dándole a un muñeco de cartón. Bueno, pues en este caso han decidido mantear. Esto es la manifestación que vimos ayer. No es ni de lejos lo peor si ahora leemos el siguiente tuit, que uno de los, de las cuentas de Twitter que apoya la manifestación decía lo siguiente: última hora. Más de 400.000, se dice pronto, 400.000 manifestantes en Plaza de Castilla contra el gobierno de Sánchez y reclamando elecciones ya. Ni el gran traidor, ni sus amigos terroristas, ni sus juristas mercenarios. También hablar de juristas mercenarios, teniendo ellos en su equipo al señor juez Peinado, en fin, no podrán con nosotros. A las calles, pues, que la historia nos llama. Ya he compartido un vídeo en el que, pues se ven a unas cuantas miles de personas. Ojo, yo no estoy desdeñando en absoluto que había gente y que 25.000 personas, que es lo que ha dicho la policía, que había 25.000 personas. No sé si ahora también dirán que se ha dicho eso porque la policía es socialcomunista. Me parece bastante gente, 25.000 personas. Ojo, no me parece tanto como otras manifestaciones masivas que ha habido en Madrid, como por la sanidad pública y otras cuestiones, pero es una manifestación medio interesante, pero que, desde luego, no tiene 400.000 personas. Y de hecho, si no me preguntáis a mí, si le preguntáis directamente a las personas que acudieron allí, pues la respuesta es incluso más dolorosa. Mucha atención a esto. Pero estoy viendo que no ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si se va animando la gente. No ha venido tanta gente como esperaba. Vamos a dar un poquito más de tiempo, a ver si viene más gente. Esto lo decía gente que se estaba asistiendo ahí. Y ahora atención a lo que decían los organizadores desde el escenario. Delante en el túnel y podemos dar una imagen mucho mejor. Se nos ha prohibido... Decía, poneos un poco mejor para dar una imagen más bonita, que parezca que seamos más. En la plaza de Cibeles, precisamente para que nos desperdiguemos y no dar la imagen de todos los que somos. Pero en fin, pones mejor para salir bien para la foto, que no parecemos todos los que somos realmente. Otro corte hay, atención. Pero han hecho para mí poca publicidad, muy poca. Entonces llega un momento en que la mitad de gente no se ha enterado. Se ha hecho poca publicidad, la gente pues no se ha enterado. Y aquí unos señores que están un poco frustrados diciendo que somos siempre los mismos en estas cosas. ¿Dónde está la juventud como vosotros?
¿Dónde están? Porque siempre somos los mismos, los que ya tenemos, ¿no?, una edad, los que venimos a ayudar. Pero la juventud no la veo. Siempre sois los mismos, es verdad. Los mismos que no aceptáis cuando el resultado electoral pues, no os gusta, o cuando gobierna la izquierda directamente, que directamente se convierte en gobierno ilegítimo. Pero ya el argumento definitivo, este sí que os pido por favor que vayáis con cuidado a la hora de escucharlo, porque os puede dar un ataque de vergüenza ajena. Y es que resulta, esta no lo veíais venir, que no haya habido tanta gente, insisto, como reconocen ellos mismos, es culpa de Óscar Puente. Por supuesto. Que tras el descarrilamiento y el caos ferroviario, el nuevo caos made in Óscar Puente de ayer, está cortado prácticamente hoy domingo el tráfico ferroviario. Imaginamos que muchas de las personas que pretendían venir a esta manifestación en tren, pues merced al señor Puente, pues no ha podido ser. Bueno, cosas que pasan en la España de Sánchez. Cosas que pasan en la España de Sánchez. Descarrila un tren, es culpa de Óscar Puente, y por supuesto, ese tren y todos los demás que no han podido llegar iban cargaditos de ansiosos militantes y manifestantes de la derecha que iban a pedir elecciones generales ya. Es que de verdad que te tienes que reír de esta gente. Malabares para acabar diciendo que el culpable de que no haya gente en su manifestación es Óscar Puente. Pero también os digo que han tenido hasta suerte de que no haya tanta gente en la manifestación, porque solo que hubiese habido 5 personas más como esta señora que vais a escuchar ahora, habrían quedado bastante peor de lo que ya han quedado. Porque con este vídeo vais a alucinar, pero completamente. Señoras, está aquí Santiago Abascal. ¿Qué les ha parecido que haya hecho acto de presencia en esta manifestación? Santiago Abascal es el futuro y la salvación de España. España está al borde del precipicio. Empieza fuerte, ¿eh? España la está destruyendo este sátrapa dictador, el número 1, pero del mal. Es el jefe de una organización criminal. Este tío deja a la ETA en mantillas. Habéis escuchado bien. Acabáis de escuchar bien. Pedro Sánchez deja a la ETA en mantillas. Es decir, que Sánchez es muchísimo peor que ETA. Esto, si lo escuchamos nosotros, evidentemente decimos, esto es una auténtica barbaridad. Y quien dice esto no puede tener 2 dedos de frente, efectivamente. Con las cosas que ha dicho y con las que está por decir, queda bastante comprobado que no tiene 2 dedos de frente. Pero si esto lo escuchamos nosotros, igual nos produce indignación. Pero si lo escucha una víctima de ETA, imagínate cómo se tiene que quedar. Es decir, que un presidente democráticamente elegido, aunque les fastidie, constitucionalmente elegido, insisto, aunque les fastidie, sean capaces de decir que es peor que una banda terrorista como ETA, que acabó con la vida de sus familiares y que tiene entre su hacer 800 víctimas, y que esta señora aquí, de esta manera, con este desparpajo, salga a decir, no, si es que Sánchez es peor que ETA, pues como víctima de ETA te tiene que doler. Y no me extraña que después veamos a Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, un concejal del Partido Popular, víctima de ETA, víctima de chapote, precisamente de estos que después corean, que te bote chapote, bueno, pues víctima de chapote, les diga al Partido Popular que saquen sus sucias manos de las víctimas. Y que les da asco lo que hace, no me extraña. Pero es que esta señora realmente lo que está haciendo es simplemente replicar la opinión de Isabel Díaz Ayuso diciendo ETA está más fuerte que nunca. Bueno, pues esta dice, pues voy a lanzar otra. Sánchez es mucho peor que ETA. ¿Veis qué poca vergüenza? Y esta gente que en principio dicen que tienen cierta sensibilidad con el asunto de ETA. Bueno, pues ya veis que no. Que no es sensibilidad, que simplemente es un intento de instrumentalizar para su causa política. Pero agarraos porque todavía vienen más curvas. Desvalijando todo, lo está descuartizando todo. Y tiene que ir a la cárcel y pagar por todo el daño que está haciendo a los españoles. A la cárcel, claro. España no se merece este tipo de gobierno. España no se merece a alguien que no entienda la democracia, como esta señora, seguramente. De delincuentes, de terroristas, de sinvergüenzas, que están robando todo, deshaciéndolo todo y destruyéndolo todo. La juventud... Cosas muy concretas, ¿eh? Están diciendo. Estudios, la economía, todo. ¿Dónde se ha visto que peguen una patada en la puerta, se metan en tu casa, se queden con todo lo que hay en tu casa? Ha sacado a los ocupas ya, por supuesto. Hablando de inmigrantes. Inmigración. Hablando aquí de gente que no sabemos de dónde viene. Sin controles de penales, ni de certificados penales, ni de nada. Entrando aquí y violando a las chicas que lo tienen todo callado. Dios mío. Todo ocultado. Esto es una vergüenza. Y este tío hay que echarlo, pero tiene que ir a la cárcel y pagar
por todo el daño que está haciendo a España y a los españoles. Bueno, pues ya veis que no es precisamente una señora demasiado sensata, pero esto lo ha compartido OK Diario y dice el viral discurso de una señora en la manifestación para pedir elecciones a Pedro Sánchez, que no. Que lo que está diciendo es una barbaridad sobre ETA, que está diciendo que hay que meterlo en la cárcel y lo que está demostrando es que no tiene ningún tipo de respeto por la democracia. Pero atención a la fotografía del momento. En este capítulo de hoy del podcast, si no lo estáis viendo, os estáis perdiendo mucha información, pero yo os lo narro por encima. Aparece una fotografía en la que vemos a Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid. Vemos a Daniel Lacalle, uno de esos economistas liberales a los que les encanta cobrar del Estado y estos que decía que en 2021 que el paro iba a subir al 35% si subía el salario mínimo. Bueno, finalmente se subió el salario mínimo y el paro está en mínimos desde el 2007, es decir, desde antes que gobernase Rajoy, desde antes de la crisis económica, y en medio de esos dos grandes personajes, estimados personajes, aparece Esperanza Aguirre. De hecho, en su propio Twitter, Esperanza Aguirre comparte un vídeo en el que pone por la libertad y la democracia, Sánchez dimisión, y comparte un vídeo en el que hace pues un pequeño paneo de toda la gente que está a su alrededor y Esperanza Aguirre ahí presente. Y como os adelantaba en el principio, manda narices que sea precisamente Esperanza Aguirre, la dueña del acuario entero, la dueña del estanque, rodeada de sapos, sapitos y grandes renacuajos, teniendo tanta gente a su alrededor que acabó en prisión, manchada de corrupción, teniendo la desfachatez de criticar la corrupción de este gobierno. Ojalá hubiesen tenido una 10ª parte de la decencia, que ahora le exigen a otros para actuar consigo mismos. Porque el asunto de Ábalos. Bueno, el asunto de Ábalos. A Ábalos, cuando se conoció la noticia, por fortuna lo sacaron del partido, le pidieron el acta y lo expulsaron del grupo parlamentario. No, pero Begoña Gómez, ¿qué hay con Begoña Gómez? Porque yo, a tanto Alfonso Serrano como Esperanza Aguirre, como a cualquiera, les puedo decir, pues mira, con Isabel Díaz Ayuso hay 350.000 euros defraudados por su novio y hay 200.000 euros que lo dio a su propio hermano. ¿Me podéis decir vosotros una cifra equivalente, algo similar que haya por parte de Begoña Gómez? No pueden, pero te dicen, no, porque Aldama por aquí, Europa por allá. Poco a poco van archivando las cosas. Y siguen con la cantinela esta que no lleva a ninguna parte. Pero ver a Esperanza Aguirre ahí, precisamente. La reina de la charca. Es completamente alucinante. Igual que el señor Alfonso Serrano, que subió una fotografía en un tuit. La fotografía, la cuestión estética, me voy a abstener de comentarla, pero decía, detrás mío están los juzgados de Plaza de Castilla, por donde pasan todos los encausados del caso Máster, como Begoña. Hombre, Alfonso, como Begoña y como el novio de tu presidenta, ¿no? Que entró literalmente a los juzgados de Plaza de Castilla, seguramente se le conectó directamente el wifi al teléfono móvil de todas las veces que ha ido y además se puso peluca para que no lo reconociesen. Igual no es de lo más acertado y es bastante torpe Alfonso Serrano empezar a hablar de los juzgados de Plaza de Castilla teniendo la gente que tenéis en vuestro partido, que es que entraba ya ahí y le ponían el café al entrar porque lo conocían de mucho tiempo. Vamos a ver cómo han explicado Noticias 4 esta manifestación, que ahí es donde se explica el asunto de la moción de censura y demás. PP y Vox hablaban en la nueva manifestación en la calle de Madrid contra Pedro Sánchez para pedir su dimisión y elecciones urgentes. Elecciones ya era el lema. Ahora ya no solo es por la amnistía o por la financiación especial para Cataluña, también, además, por las investigaciones judiciales al entorno de Sánchez y el enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial. Pero lo cierto es que a esa manifestación no ha ido Feijóo, aunque el PP sí que ha estado presente, como escuchábamos a una vicesecretaria. Vaya, Feijóo no ha querido pasarse por ahí. No sería porque le daba incluso a él. Era demasiado vergonzoso incluso para el propio Feijóo. Guillermo Gutiérrez, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues acaba de terminar ahora mismo, hace escasos minutos, esta concentración. Como dices, el presidente del PP, Feijóo, no ha estado aquí. Desde el Partido Popular le han excusado diciendo que era por motivos personales. Por motivos personales, es decir, equivalente a me da demasiada vergüenza ajena, e incluso también me atrevería a decir yo, hombre, que Feijóo no creo que se sienta demasiado a gusto al lado de Alfonso Serrano, que forma parte del Partido Popular de Madrid, que se lo quiere cargar, o de Esperanza Aguirre, que es que esto ya ni siquiera son elucubraciones o posibilidades, esto es literalmente Esperanza Aguirre el día de después de las elecciones del 23J, dijo públicamente en un programa en vídeo en The Objective, este maravilloso medio del que tanto hemos hablado últimamente, que con Feijóo no se podían ganar las elecciones, que tenía que ser con Isabel Díaz Ayuso. ¿Creéis que se iba a pasar por ahí Feijóo? Sí, Feijóo no manda, y manda menos todavía en cosas como estas en Madrid. Y además Feijóo, también os digo una cosa, se dejó 4 pelos, por lo menos, en no sé cuántas manifestaciones durante este último año, que al final derivaron en aquella locura delante de Ferraz, de todos los días delante de Ferraz, haciendo las auténticas barbaridades que vimos allí. Por cierto, también con Esperanza Aguirre, que tiene mucho tiempo libre la señora, narices, cortando las calles y demás.
y ya está un poco cansado. Se le fue de las manos aquello de las manifestaciones, quedó bastante ridículo y además en cada manifestación a la que iba hacía un discurso en el que volvía a repetir ese mantra ridículo de no soy presidente porque no quiero, soy la lista más votada. Que sí, Feijóo, ya te vimos. Y por eso no gobiernas, ¿no? Es que es alucinante. Es que mientras miles de personas se han concentrado para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria urgente de elecciones, los dos grandes partidos de la oposición, PP y Vox, han enzarzado dialécticamente. Abascal ha acusado a Feijóo de estar haciéndole el caldo gordo a Pedro Sánchez. Abascal ha acusado a Feijóo de estar haciéndole el caldo gordo a Pedro Sánchez. Tenemos una oposición también súper unida, maravillosa, con una clarísima unidad de acción y con muchas ideas novedosas y muy necesarias para nuestro país. Idea principal, echar a Pedro Sánchez. Segunda idea, no sé, balbuceos y decir España una grande y libre, imagino. Hacer de el caldo gordo. Pactando, por ejemplo, la renovación del Tribunal Constitucional. Han recordado, insisten, aseguran que es la herramienta que está usando una de... Que, por cierto, para quien esté viendo el vídeo, os aviso ya, o gran novedad, aparece la primera persona con una bandera con el águila de San Juan, que dicen algunos que no tiene nada que ver con el franquismo, pero que evidentemente es una bandera preconstitucional franquista y que solamente llevan por los movimientos de extrema derecha. ¡Qué raro! Qué raro. En una manifestación en contra de la dictadura de Pedro Sánchez, con banderas de la dictadura de Franco. No sé, es raro, ¿no? Que te parezca dictadura lo de ahora, que ha sido votado por los españoles y no lo de Franco, que fue, bueno, pues a costa de la sangre de los españoles. Una de ellas para perpetuarse en la Moncloa. Eso sí, Vox ha dejado la puerta abierta a apoyar una moción de censura que debería presentar el Partido Popular, incluso aunque la apoyara Junts. Ponen dos incluso aunque la apoyara Junts, condiciones. Una, que no hubiera por ello contrapartidas al independentismo, y dos, que inmediatamente después de triunfar esa moción de censura se convocaran elecciones. El PP no ha hablado de mociones de censura, ya llevan tiempo diciendo que no les dan los números, pero no se cierran a ella. Es verdad, no le dan los números. Contestar esas críticas de Abascal le recuerdan que el PP es un partido de Estado, es un partido de gobierno que representa a más del 70% de la población a través de los gobiernos autonómicos y que ejercen una oposición responsable en el Congreso frente a un gobierno, a un presidente y a un partido socialista cercados por la corrupción. Es muy gracioso escuchar al Partido Popular diciendo que ellos ejercen una oposición responsable. ¿Cómo concretamente? Con Miguel Tellado diciendo que lo único que van a hacer no es oposición sino acabar por cualquier medio posible con este gobierno, o sacando fotografías de víctimas de ETA mientras las señalan y se ríen. Eso es hacer oposición responsable. Tener a Ayuso diciendo que te vote chapote, me gusta la fruta, eso es hacer oposición responsable. De verdad, es tener ahí Esperanza Aguirre diciendo las tonterías que dice o cortando las calles. Eso es hacer oposición responsable. El Partido Popular, un partido de Estado, sí, tal vez en sus sueños, pero la realidad, que es lo que cuenta, o por lo menos lo que me interesa a mí y a nosotros, pues dista bastante el Partido Popular de ser algo parecido, ni siquiera lejano, ni siquiera cercano, perdón, más bien lejano, a un partido de Estado. Pero en fin. Y por supuesto, no podía faltar la instrumentalización de los símbolos nacionales de nuestro país. Que después algunos de estos se quejan y dicen, no, es que la izquierda odia los símbolos nacionales. No es que los odiamos, es que constantemente los estáis manchando y arrastrándolos por las peores ideas. Manifestación contra el aborto, ahí lleváis vuestra banderita y vuestro himno de España. Manifestación en contra de los derechos LGTBI o en contra del matrimonio igualitario, ahí lo lleváis. Manifestaciones por elecciones ya porque no nos gustan los resultados, ahí lleváis nuestros símbolos nacionales. Os apropiáis de ellos constantemente y les pegáis las peores ideas. Y por fortuna esta bandera representa más gente que a vosotros y a vuestras rancias ideas, porque realmente esta gente no ama España, ama una idea que tienen preconcebida a ellos de España, pero cuando se enfrentan a la España real, es decir, la que ha votado, que no estén ellos dentro del gobierno, entonces se enfadan y te dicen que eres anti-español. Lo que pasa es que si no te pareces a Torrente, pues para ellos no eres lo suficientemente español. Y hemos visto también, además de Santiago Abascal, cómo estaba aquí Jorge Buxadé, que es el que manda ahora dentro de Vox. Después de que se cargasen a Espinosa Los Monteros, de que se cargasen a Macarena Olona, de que se cargasen... esta es la más reciente, la mujer también de Espinosa de Los Monteros, Rocío Monasterio, que era líder en el partido de Abascal en Madrid. Pues ahora solamente ha quedado este señor, eurodiputado, que es él, que básicamente a la sombra de Abascal manda más ahí dentro. La manifestación convocada por Denaes. Pues
Estar con la gente, con esas asociaciones que nos han convocado y seguir donde hemos estado siempre, luchando contra Sánchez, porque hay que seguir horadando, hay que darle con el hacha al tronco para que... Dadle con el hacha, porque con los votos perdieron 700.000 y 19 escaños. Dadle con el hacha mejor. Y tenemos que seguir dando muy fuerte en los tribunales, en las instituciones, los políticos y, por supuesto, la gente en la calle. ¿Y por qué es importante que los españoles estemos aquí hoy? Pues es importante porque a Sánchez lo único que le va a afectar y le va a derrumbar es el pueblo español en la calle. Los tiranos no caen por sí solos, no dimiten, no cesan, no tienen ningún tipo de vergüenza ni de escrúpulos y por tanto solo el pueblo español en la calle es el que va a conseguir echar a Sánchez. No, se equivoca este señor y no entiende que si hay una forma de echar a Sánchez es no votándole, consiguiendo más votos que él. Es tan sencillo como eso. Y vaya por Dios, hace un año no lo consiguieron. Dice, el tirano, bueno, raro el tirano, ¿no? Que saca más votos que vosotros. Y raro también la tiranía en un país donde la gran mayoría de las comunidades autónomas las gobierna el partido de la oposición. Pero ellos seguirán ahí inventándose tiranos de plástico, tiranos de barro, de plastilina, contra los que luchar muy fuerte y sentirse los más revolucionarios del mundo. Y sin embargo, cuando se trata de condenar o criticar a un tirano de verdad, como el que tuvimos por desgracia en este país durante tanto tiempo, ahí se callan, no se callan. De hecho, lo reivindican y les encanta. Es curioso como tiene tan sencillo ver la tiranía en una persona que ha conseguido constitucionalmente llegar al gobierno con votos en las urnas, y qué poco y qué mucho les cuesta, más bien, ver la tiranía en una dictadura que tuvimos en este país. Pero bueno, hasta aquí más o menos el análisis general de esta manifestación ridícula. Si queréis más chicha, tengo un vídeo en el canal secundario, en Alan Barroso Clips, en el que analizo más largo y tendido toda esta ridícula manifestación que hemos visto en las calles madrileñas. Pero, por mi parte, ya no puedo más de ver este ridículo infame. ¿Qué queréis que os diga? Pues 25.000 personas y un pinchazo pidiendo elecciones ya, que es una cosa que es que ni siquiera es novedosa, que llevan pidiendo durante mucho tiempo. El otro día ya reaccionamos mínimamente a este vídeo, que es Pedro Sánchez hablando sobre lo que está pasando con el fiscal general del Estado, que es probable que esta semana que empieza hoy pues sigamos hablando de este asunto y os pidan la dimisión y a saber qué cosa nueva se inventen para seguir haciendo una de las oposiciones más cutres a este gobierno. Al final hablaremos de la forma de hacer oposición que ha inaugurado la derecha recientemente. Pero vamos a escuchar lo que dijo Pedro Sánchez y vamos a hacer un poco de hemeroteca, concretamente sobre Pablo Casado. Vamos a ver. Y por tanto, en términos políticos, lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Espera sentado, Sánchez. Es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente. Por tanto, es evidente que el fiscal general del Estado ha hecho el trabajo que tiene encomendado la Fiscalía en un Estado de Derecho como es el actual, de nuestra democracia, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, yo escucho al PP exigir responsabilidades de un caso como es el del señor Ábalos y el señor Koldo, donde nosotros hace 8 meses tomamos las actuaciones más contundentes de exigir el acta, de la expulsión de la militancia del Partido Socialista. Y me dan lecciones de qué el Partido Popular. Es que esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene. Y en todo caso, sirva también la situación que por desgracia está sufriendo el fiscal general del Estado para recordar el origen de toda esta cuestión y de toda esta historia. Porque toda esta historia se inició con un delincuente confeso, que es la pareja de la señora Ayuso, que se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia, que ha defraudado a Hacienda y que a día de hoy, dentro del Partido Popular, nadie, insisto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política. Y por supuesto no se la han exigido. Porque recordemos todos, dentro del Partido Popular, cómo acaban quienes exigen responsabilidades políticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y si no, que le pregunten al señor Casado.
A eso vamos, a preguntarle al señor Casado con la hemeroteca, que es durísima, si solamente recordamos, claro, esto les debe fastidiar, que tengamos posibilidad de a tan solo un par de clics recordar lo que pasó en aquel momento, pero es que escuchad a Pablo Casado en el 2022 explicando una cosa muy básica, por lo que tuvo que pagar con su cargo en el Partido Popular. Dejó de ser presidente. Atención. El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted... Pues ahí está la pregunta, y esto es el motivo por el cual tuvo que pagar, y también un precedente que sentó el Partido Popular de no te puedes meter con Ayuso, porque si no, el que acaba pagando eres tú. En este caso era Pablo Casado, presidente del Partido Popular, diciéndole a Ayuso, no está bien, por mucho que igual pueda ser legal, que es fuerte que sea legal, pero en aquel momento de relajación de controles en medio de la pandemia pudo ser legal. Lo que pasa es que es inexplicable que estés dándole a tu propio hermano 200.000, casi 300.000 euros, 280.000 euros, en lo peor de la pandemia, cuando morían cada día cientos de personas, aprovechándote de cobrar comisiones por material sanitario que era imprescindible en aquel momento. Bueno, pues quien pagó, pues ya lo sabéis. Y por eso, precisamente, pues el señor Feijóo no se atreve a decir nada. Porque es durísimo el precedente, porque sabemos qué es lo que ocurre. Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, ya lo vimos el otro día, lo comento rápidamente, se enfada porque le cita a Miguel Ángel Rodríguez en esta rueda de prensa y dice: Sánchez me cita en una rueda de prensa mintiendo, es un cara dura, pide la dimisión de la presidenta Díaz Ayuso por no se sabe qué. Hombre, ¿por qué lo pide? Se sabe bastante claro. Y dice: nunca González Amador, el novio, ha sido acusado de vender mascarillas. Y yo le contesté: no, solo se embolsó una comisión de 2 millones y luego defraudó 350.000. Y luego aceptó esto. La pareja Ayuso aceptó 8 meses de cárcel y pagar 491.000 euros en un pacto que estalló al aceptar la jueza estudiar más delitos. Es decir, está muy claro por lo que se le pide la dimisión a Ayuso, y también está clarísimo que el señor González Amador, el novio de Ayuso, el que, bueno, pues parece ser que ve este de podcast, porque después manda requerimientos pidiendo que borremos cosas, que si no tomará acciones legales, pues también se benefició muchísimo de contratos que tenían que ver con la venta de material sanitario, del que sacó 2 millones de euros de comisión y después defraudó ese dinero, bla, 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 bla. ¿Entendemos? Y este es el mensaje que os decía al principio que mandó Miguel Ángel Rodríguez a todos los lados. Mandó un mensaje a muchos medios de comunicación en el que les ponía un contenido de un correo que era completamente descontextualizado, que daba la sensación de confirmar la versión de la presidenta diciendo que era la Fiscalía la que quería llegar a un pacto realmente, pero que desde arriba se cortó para poder así seguirles haciendo daño, y era un correo descontextualizado. De hecho, el primer correo literalmente decía esto: ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Decía en uno de los primeros correos el abogado de González Amador, pero claro, curiosamente solamente sacaron pues, los siguientes, y después añadía: Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo en principio. Después recibe órdenes de arriba, quedaos con esto, de arriba, entre comillas, y retira la propuesta de acuerdo. Todo sucio, dice. Y después tú vas por todos los medios de comunicación y dice: la Fiscalía ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso que luego retiró por órdenes de arriba. Es decir, literalmente lo mismo que había mandado, con el mismo entrecomillado que había mandado Miguel Ángel Rodríguez. Otro en Libertad Digital: la Fiscalía ofreció al novio Ayuso un acuerdo que después retiró por órdenes de arriba, entrecomillado, igual que lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez en Voz Populi. La Fiscalía ofreció un acuerdo al novio Ayuso que después retiró por órdenes de arriba, entre comillas. Es decir, literalmente ha dictado los titulares de medios de comunicación. Esto es un escándalo soberano. Que un jefe de gabinete de una presidenta autonómica esté dictando, los titulares de medios de comunicación. Y aquí nadie pide perdón. Bueno, sí, dicen que quien tiene que pedir perdón es quien desmiente el bulo, es el fiscal general del Estado. Esto es alucinante. Imaginad si lo hubiese hecho un ministro de izquierdas o Pedro Sánchez, la que se habría liado, dictarle literalmente el titular y que lo pillásemos de esta manera. Pues aquí no pasa absolutamente nada, de nada, de nada. Y como os decía, el asunto de la oposición que va a empezar a hacer ahora el Partido Popular, pues lo explica aquí Esther Palomera en un artículo en el diario.es que dice: el PP reedita su estrategia de los 90 en la que el fin justifica los medios, aunque se desestabilice a las instituciones del Estado. Ayuso pierde los nervios al comprobar que la ofensiva contra el fiscal general del Estado devuelve el foco a los delitos de su pareja, que ha sido
e inmensamente torpe, mientras Feijóo se entretiene en rejuvenecer su estética. Se lo dice por que se ha cambiado las gafas, se ha hecho algún retoque estético, parece ser, rejuveneciendo su estética, y el gobierno sostiene que la estrategia de acoso y derribo es un acicate para la cohesión de la izquierda y un pegamento parlamentario. Porque después de la manifestación que hemos visto hoy, ¿qué creéis? Decídmelo, de hecho, en los comentarios. ¿Que la izquierda está más desunida o está más unida después de ver a estos zoquetes, a esta gente gritando, a esta gente diciendo que esto es peor que ETA y las barbaridades que se dicen, y manteando un muñeco? Pues lo une a la izquierda, lejos de intentar dividirla. Ese es el drama para la derecha. Vamos a leer el primer párrafo. Si queréis leer el artículo completo está en el diario.es, pero me parece interesante la primera parte. Dice: lo explicó con todo lujo de detalles el periodista Luis María Ansón en 1998. Fue una operación de acoso y derribo. Algunos lo hicimos desde el convencimiento honesto de que era un servicio al sistema democrático. Desde una labor crítica normal no se conseguía desalojar a González del poder, a Felipe González en aquel momento. Y dijo más cuando se le planteó en una entrevista si un sector de la prensa presionó durante aquellos años al mundo judicial. Sin duda. Por reflexión o instinto, los medios reaccionaron atizando algunas situaciones. Ese fue el caso de los conflictos y el papel de la justicia. Al atizar el fuego en ese sector se favorecía la erosión. Hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado. Con la bonanza económica no hubiera habido quien lo echase. Es decir, era una situación muy parecida a la que estamos ahora. No hay manera de echarlo. Claro, con los votos no nos sirve, con las urnas no nos vale. Entonces vamos a agitarlo todo, vamos a destrozarlo todo, vamos a patearlo todo, vamos a patear el tablero, a ver si de alguna manera, aunque sea con esta oposición completamente desnortada, conseguimos nuestros objetivos. Y me he enrollado mucho, pero la manifestación del principio lo requería. Perdón, pero es que ha sido un esperpento digno de comentario. Pero hasta aquí llegan las noticias del día. Mañana seguiremos, seguro que me he dejado alguna cosa en el tintero. En fin, no podía hacer más en menos tiempo, sobre todo si quería dejar el espacio, como siempre, para la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Hoy la cápsula del tiempo es bastante oportuna, y es que en nuestro primer viaje vamos al 20 de octubre del 2011. Un día que quedará grabado en la memoria colectiva del País Vasco, pero también de toda España. En esta jornada, precisamente, la organización ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, poniendo fin a más de 5 décadas de violencia política que habían dejado una profunda huella de dolor y división en la sociedad vasca y española. Este anuncio histórico se produjo además durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, un hecho que no podemos pasar por alto. La administración de Zapatero había apostado por una política de diálogo y negociación en contraste con las estrategias más duras que proponían otros partidos. Esta aproximación, aunque controvertida en su momento, demostró ser fundamental para crear las condiciones que permitieron el fin de la violencia. El comunicado de ETA, difundido a través de un vídeo, marcó el fin de una era y abrió la puerta a nuevas posibilidades para la resolución pacífica del conflicto vasco. Sin embargo, es crucial entender que este anuncio no llegó de la noche a la mañana. Fue el resultado de un largo proceso de negociaciones, presiones internacionales y sobre todo de la creciente conciencia dentro de la propia organización y su entorno político de que la lucha armada había llegado a un callejón sin salida. Es importante recordar el contexto en el que se produjo este histórico anuncio. ETA, cuyas siglas significan Euskaditas Katasuna, País Vasco y Libertad, había surgido en 1959 como una respuesta radical a la represión de la dictadura franquista contra su cultura y la identidad vasca. Sin embargo, la organización continuó su actividad armada mucho después del fin de la dictadura y la transición a la democracia, convirtiéndose en un anacronismo violento en una España que luchaba por consolidar sus instituciones democráticas. Y en estos años transcurridos desde este anuncio que recordamos hoy, hemos visto avances muy significativos en el proceso de paz vasco. El primero, la disolución definitiva de ETA en 2018, la definitiva, que fue un hito importante. Sin embargo, quedan además cuestiones pendientes como el acercamiento de los presos, la memoria y la reparación de las víctimas de manera completa y el reconocimiento de todas las formas de violencia que se han producido en el contexto del conflicto, como los GAL y otras auténticas barbaridades. Paradójicamente, 13 años después de que ETA entregara las armas y a pesar de su disolución completa, seguimos escuchando declaraciones alarmistas y completamente inventadas como las recientes de Isabel Díaz Ayuso que comentábamos antes en la primera parte del vídeo, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que ETA está más viva y más fuerte que nunca en 2024.
Estas palabras, pronunciadas en un contexto político muy diferente al del 2011, revelan cómo el tema de ETA sigue siendo instrumentalizado con fines políticos bastante desesperados, a pesar de que la organización ya no exista. Este tipo de retórica, empleada no solamente por Ayuso, por supuesto, sino por gran parte de la derecha española, busca deslegitimar cualquier intento de diálogo o reconciliación en el País Vasco. La instrumentalización del dolor de las víctimas, como denunciaba Consuelo Ordóñez, de Covite, de una asociación de víctimas de ETA, es un ejemplo claro de cómo el legado de ETA sigue siendo, por desgracia, un arma política en la España contemporánea. Retrocedamos ahora en el tiempo hasta el 21 de octubre de 1967. Nos encontramos en Washington, D.C., donde decenas de miles de manifestantes se han congregado en una masiva protesta contra la guerra de Vietnam. Esta manifestación, que reunió a cerca de 100.000 personas frente al Pentágono, fue un momento decisivo en el movimiento antiguerra estadounidense y un poderoso ejemplo del potencial de la movilización popular para desafiar las políticas imperialistas y militaristas de los gobiernos. La protesta del 21 de octubre de 1967 no fue un evento aislado. Formaba parte de una ola creciente de oposición a la guerra que había comenzado a tomar fuerza en los campus universitarios y que pronto se extendería a amplios sectores de la sociedad estadounidense. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, pero también veteranos de guerra, líderes religiosos y activistas de derechos civiles, marcharon desde el monumento a Lincoln hasta el Pentágono en lo que se convertiría en una de las demostraciones más icónicas del movimiento contra la guerra. Lo que hace particularmente significativa esta protesta es la forma en la que logró unir diversas corrientes del activismo de la época. El movimiento contra la guerra de Vietnam se entrelazó con la lucha por los derechos civiles, el feminismo emergente y los movimientos estudiantiles, creando una poderosísima coalición de fuerzas progresistas. Esta convergencia de luchas sentó las bases para muchos de los movimientos sociales que conocemos hoy en día. La protesta del 21 de octubre del 67 tuvo un impacto muy profundo y duradero. Aunque no logró poner fin de inmediato a la guerra, contribuyó significativamente a cambiar la opinión pública estadounidense sobre el conflicto. En los años siguientes, la oposición a la guerra creció hasta convertirse en un clamor nacional que el gobierno ya no pudo ignorar. Avancemos ahora en nuestra línea temporal, llegando hasta el 21 de octubre del 2017, una fecha que marcó un punto de inflexión en la crisis política más grave que se ha enfrentado España en décadas. En este día, el gobierno español, liderado por el conservador Partido Popular de M. Rajoy, de Mariano Rajoy, anunció la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, una medida sin precedentes, no se había hecho nunca, que suponía la suspensión de la autonomía de Cataluña. Esta decisión fue la respuesta del gobierno central al referéndum de independencia celebrado en Cataluña el 1 de octubre, una consulta que el gobierno español consideraba ilegal y que había intentado impedir mediante el uso de la fuerza policial, generando imágenes de violencia que conmocionaron al mundo entero. La aplicación del artículo 155 fue vista por muchos como una medida autoritaria que, lejos de resolver el conflicto, lo agravaba. Esta acción implicaba la destitución del gobierno catalán, la intervención de la administración autonómica y la convocatoria de nuevas elecciones en la región. Para los independentistas catalanes y muchos observadores internacionales, esto representaba un ataque frontal a la democracia y al derecho de autodeterminación, incluso al derecho de tener una autonomía, como está reconocido en la Constitución. Es crucial entender que la crisis catalana no surgió tampoco de la nada, tiene sus raíces en una larga historia de tensiones entre Cataluña y el gobierno central español, exacerbadas por factores como el gobierno muy conservador de Mariano Rajoy, la crisis económica del 2008, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que recortó el Estatuto de Autonomía catalán y la percepción también de muchos ciudadanos catalanes de que sus aspiraciones de mayor autogobierno eran sistemáticamente ignoradas o rechazadas en Madrid. La aplicación del artículo 155 tuvo consecuencias inmediatas, pero también a largo plazo. En el corto plazo, llevó a la destitución y posterior encarcelamiento o exilio de varios líderes independentistas catalanes, incluido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se fue para Bélgica. A largo plazo, profundizó también la división de la sociedad catalana y española y dañó además seriamente la imagen internacional de España como una democracia consolidada. En aquel momento no hacíamos más que bajar en los rankings de democracias del mundo. Este episodio además nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del Estado español y los límites del modelo territorial que tenemos actualmente. La crisis catalana puso de manifiesto las tensiones no resueltas en el sistema autonómico español y la necesidad de encontrar nuevas formas de acomodar la diversidad nacional y cultural dentro de nuestro Estado. Y hoy, por fortuna, 6 años después, el conflicto ha bajado mucho en decibelios, pero aunque la tensión ha disminuido y se han dado pasos hacia el diálogo, las cuestiones fundamentales que lo originaron permanecen sin abordar del todo.
La reciente ley de amnistía, propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido un intento de desbloquear, junto a los indultos, la situación, pero ha generado también controversia y mucha oposición en parte de la derecha española, aunque los resultados hayan sido pues los esperados. Y es que las fuerzas independentistas han perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña por primera vez en muchas décadas, y hay por primera vez también en mucho tiempo un presidente no independentista al frente de la Generalitat de Cataluña. Así que lejos de los agoreros que decían que esto iba a implicar que España se acabase, pues parece que era todo lo contrario. Que más bien España estaba más cerca de acabarse cuando se aplicaban 155 o básicamente se mandaba a la policía a dar palos a aquellos que querían votar, por muy anticonstitucional, inconstitucional que fuese aquello. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Va a tener que ser telegráfico porque me he comido mucho tiempo con la manifestación de las narices del principio, pero como es costumbre, vamos a hablar de Netanyahu, vamos a hablar de Israel, de Palestina. Y es que Netanyahu, ya sabéis que el gobierno de Netanyahu, las Fuerzas Armadas de Israel, acabaron, lo vimos el viernes pasado, con la vida del líder de Hamas, de Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas y acusado de haber orquestado los ataques del 7 de octubre del 2023, que pone el Estado de Israel como en el inicio de toda esta última ofensiva que ya lleva más de 42.000 asesinados. Bueno, pues resulta que Netanyahu, a pesar de haber acabado con el líder de Hamas, es decir, una de las promesas que hizo, acabar con el líder y entonces ya se acabaría la guerra, a pesar de eso, ahora intensifica su guerra total. Pasa de todo, no va a parar, y a pesar de que las promesas de descabezar al movimiento Hamas, pues no se va a detener ahí, porque nunca fue simplemente una lucha contra Hamas, era una lucha de colonización, que simplemente era una continuación de lo que ya venían haciendo durante décadas en el territorio. Así que si alguien tenía algún tipo de dudas de si esto simplemente era una lucha contra el terror de Hamas y después ya paraban, es mentira. Siguen. Y siguen de manera igual de brutal, de contundente y sobre todo de inhumana. 42.000, insisto, civiles asesinados. Y ahora también han empezado con el Líbano. Estamos todavía a la espera de ver cuál es la respuesta de Israel frente a los ataques que Irán hizo contra su territorio, pero parece ser, según las últimas informaciones, que van a esperar a que pasen las elecciones de los Estados Unidos, que serán las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre, porque se lo ha pedido Estados Unidos para que eso no genere, pues bueno, algún tipo de inconveniente para las elecciones, que les puedan ir peor o mejor. Tanto Trump como Kamala Harris no pueden prever cuáles serían los resultados de un ataque o una guerra regional de mayor intensidad de la que hay ahora, y por lo tanto, como son Estados Unidos los únicos que le pueden imponer algo a Netanyahu, le han impuesto que terminen. Pero fijaos la hipocresía del momento, que simplemente por cuestiones electorales le pueden pedir que no continúen con los ataques. Solamente por cuestiones electorales, pero por cuestiones de humanidad, completamente callados. Resulta que Giorgia Meloni, la presidenta posfascista de Italia, y que recientemente, lo vimos en otros capítulos, intentaba montar una especie de sistema para deportar masivamente a inmigrantes en situación irregular de su país, pues la justicia le dijo que no se podía hacer de esa manera, que no se podía enviar a Albania, que es lo que pretendía, a decenas, cientos, miles de inmigrantes, pagándole dinero a Albania para que se los quedasen allí en una especie de campos de concentración auténticamente terribles. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a pesar de que dijo eso la justicia, ahora sabemos que Meloni desafía a los jueces y sigue adelante con su plan de deportaciones a Albania. El gobierno italiano prevé un nuevo decreto para intentar nuevos traslados. Ataca a la magistratura, a la que acusa de invadir el terreno de la política, que expresa la voluntad popular. Y finalmente, antes también estábamos hablando de Estados Unidos, pues hemos estado viendo mítines de Elon Musk, que ya sabéis, uno de los tipos, sino el más rico del mundo, que últimamente pues se dedica a fomentar su carrera por el espacio, que también es curioso, como antes la carrera por el espacio la llevaban a cabo los estados de una manera democrática, entendía cómo eran los estados quien decidían quién iba, quién bajaba en función de criterios claros. Y incluso el primer hombre que fue al espacio pues fue una persona que era un campesino, básicamente, igual que la primera mujer, Natalia Tereshkova. Sin embargo, ahora la carrera espacial está básicamente dominada por este tipo de gurús, como en este caso Elon Musk, que se ha metido de lleno a la campaña estadounidense, haciendo campaña por Trump, donando por Trump y poniendo también al servicio la red social que compró hace poco, Twitter, que la rebautizó como X, al servicio de la campaña estadounidense. Y aquí, pues, bueno, aquí le interesa la noticia, se la puede leer, está en El País. Así son los mítines de Elon Musk: cohetes a Marte, teorías conspiratorias y mucho
trumpismo. Aquí tenéis una imagen levantando el puño con un micrófono. Bueno, pues se ha implicado al 100%. El hombre más rico del mundo se ha lanzado de lleno a hacer campaña por Donald Trump. Tras su aparición conjunta en el meeting de Butler, en Pensilvania, el lugar donde el expresidente sufrió un atentado, ha empezado una gira en solitario por ese estado que se espera que sea decisivo en las presidenciales del 5 de noviembre. Es decir, que él mismo está interviniendo ya sin Trump para hacer campaña de manera, pues bueno, explícita por su candidato, por su querido candidato. En fin, hasta aquí nuestra sección de la clave internacional y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. La semana pasada, el último día, el viernes, veíamos aquel vídeo de Miguel Tellado, lo hemos recordado antes, diciendo que su principal labor era acabar con este gobierno sin importar qué tuviesen que hacer y qué medios tuviesen que utilizar. Algo que sonaba bastante a golpista. Os pedí vuestra opinión sobre esto. Dice aquí Zumperi: Miguel Ángel Rodríguez, José María Aznar, Díaz Ayuso, Miguel Tellado son una seria amenaza para la democracia española. Bueno, por lo menos sonaba de esa manera ese tipo de cuestiones de utilizando todos los medios posibles. Enhorabuena por los 100.000, muchas gracias. Por cierto, lo oigo también en Spotify. Muchísimas gracias y un saludo para Spotify. Dice el golpista que Sánchez, dice aquí José Juan, dice el golpista que Sánchez es un peligro para la democracia. Estos del PP ya perdieron la poca vergüenza que les quedaba y lo peor es que los que más vergüenza dan, por desgracia, son mis paisanos los gallegos. Bueno, si te refieres a los líderes del Partido Popular gallegos, seguramente sí. A los gallegos en general no. Un besazo a todos los gallegos. Claudia dice: buenos días, Alan, me encanta tu podcast, no me pierdo ni uno. Muchas gracias, Claudia. Respecto a tu pregunta, me recuerda un poco al argumento que usa la gente de derechas para criticar el gobierno de la Segunda República y justificar el golpe de Estado de Franco. Es que el país estaba muy mal, algo había que hacer. Mi madre, cuando escucha este argumento, dice: pues que se hubiesen esperado a las próximas elecciones, y eso es algo que debería decírsele a ese hombre. Totalmente. ¿Quieres echar a Sánchez del gobierno? Está bien, es lícito, por supuesto. Pero solo tienes dos caminos: moción de censura o próximas elecciones. Todo lo demás son excusas que encima proyectan a los demás para encubrir que lo único que les interesa es el poder y el dinero. Toda la razón del mundo. Miguel dice: el Partido Popular tiene cada vez un discurso más extremista y golpista, polarizando y dañando el debate político. Estos discursos carecen de lógica y legitimidad y no se deberían permitir en ningún concepto, pero no gobiernan porque no quieren, por supuesto. María dice: por desgracia, esto es una declaración de intenciones totalmente golpista. Realmente da mucha sensación de inseguridad y bastante miedo. Y para finalizar, María José dice que ¿a qué me suena esto? Pues primero, auténtica desesperación por tapar sus propios problemas de corrupción que siguen saliendo como setas, sea en condenas como la de Zaplana, sea con el escándalo del novio Ayuso. Como nunca han sido los más listos de la clase, pero esta gente siempre ha estado obsesionada con forrarse, así se ven. Y por eso, lo segundo, a lo que me suena es a una impaciencia desmedida por coger un poder que pensaban antes del 23J que tenían en la mano ya. ¿Será porque vieron ese sueño arrebatado por lo que no soportan esperar cual niño enfurruñado y encaprichado? ¿O sería descabellado pensar que mientras confiaban ciegamente en ganar las elecciones, ellos también se comprometieron a ciertas obligaciones con instancias de poder económico, etcétera, que les estén presionando ahora para obtener las prebendas prometidas? Interesante esta perspectiva. Algo a lo Alvise. No sabe una qué pensar, si es codicia salvaje o desesperación por la presión. Lo que sí se sabe es que esto seguirá siendo torpe, mezquino, desbocado y sin límites morales como ellos mismos. Pues muy buen comentario, completamente de acuerdo contigo. Y no podía ser de otra manera. La pregunta que os tengo que lanzar para el día de mañana, para ver qué opináis sobre esto, es con la manifestación. Ha sido la enésima manifestación que hemos visto, pidiendo elecciones ya, reivindicando que haya elecciones de nuevo. Supongo que porque no aceptan que perdieron, porque fueron hace simplemente un año. Y me gustaría saber, pues, qué opináis sobre las imágenes que hemos visto, sobre esa señora diciendo las barbaridades que ha hecho sobre que Sánchez es igual que ETA. Y bueno, pues al final, un poco siguiendo la misma estela de las respuestas que hemos leído ahora, esta desesperación profunda que les lleva a manifestarse constantemente. Y concretando un poco más la pregunta, para quien quiera meterse un poco más de lleno, es sobre si creéis que esto le va a hacer bien a Feijóo y al Partido Popular. Porque, como os decía antes, yo creo que esto cohesiona a la izquierda. Porque cuando vemos esto decimos: oye, pues frente a este enemigo hay que ir todas a una. O sea que igual le sale el tiro por la culata. Os leo los comentarios a ver cuál es vuestra opinión. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy, que ha estado cargado pues de vergüenza ajena. Suele ser así, pero nunca habíamos tenido en este podcast, por lo menos, una manifestación que hayamos comentado en estas características. El año pasado hubo bastantes, pero de momento por este momento hacía bastante que no veíamos una así. Esto ha sido todo lo que tenía que explicar yo este lunes 21 de octubre por la mañana. Yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso.
Clave Barroso.